alabanza de su gloria. Efesios 1, 14b. Buenos días, los saludo hoy 31 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En el marco de la celebración de Acción de Gracias estaremos muy atentos al tema para alabanza de su gloria. Hemos sacado ese título de este verso, para la alabanza de su gloria. ¿Puedes decir conmigo así? Para la alabanza de su gloria. Dígalo nuevamente, por favor. Para la alabanza de su gloria. Entonces, en esta mañana, en nuestra celebración de Acción de Gracias, quiero compartir este tema para la alabanza de su gloria. El miércoles pasado tuvimos oportunidad de reunirnos y estuvimos meditando acá sobre los 6 primeros versículos de Efesios, capítulo 1. Le invito a que miremos algo parecido. Vamos inicialmente a Efesios capítulo 1, miremos los versos 3 al 6. Los miércoles de este mes hemos estado meditando sobre lo que el apóstol Pablo nos revela aquí en estos primeros 14 versículos de Efesios 1. Y hoy quiero recoger lo que hemos aprendido miércoles tras miércoles, porque todo apunta al mismo propósito, a la misma meta, al mismo objetivo. Y un día de celebración de Acción de Gracias es pertinente que lo tengamos en cuenta, no para que ese día hagamos la aplicación, sino para que desde ese día lo tengamos presente, porque realmente es algo que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Quiero decirle algo más. Un día de tu vida que no hagas esto que nos dice el apóstol Pablo acá, con todo respeto, pero para ser fieles a la verdad, un día que no hagas esto es un día de tu vida perdido. Posiblemente hoy nos vamos a dar cuenta que hemos perdido muchos días de nuestra vida, que los hemos desperdiciado. Pero si el Señor nos da luz en esta mañana, no tenemos por qué seguir así. O sea, si hemos empezado de una manera incorrecta, no es necesario seguir de la misma manera. Podemos hacer un alto. Recuerdo una situación que vivieron unos hombres hace muchos años. Ellos eran pescadores. El relato está en Mateo capítulo 4. Ellos tenían una vida normal, eran buenas personas, eran trabajadores, responsables, pero dice la escritura que en ese momento luz les resplandeció. Y entonces de ahí en adelante sus vidas cambiaron completamente. Algo que me llama la atención allí es que sus prioridades cambiaron en ese mismo instante. Cuando nosotros tenemos luz, podemos ver. Y al ver nos damos cuenta de la realidad de las cosas. Y al darnos cuenta de esa realidad, entonces necesariamente nuestras prioridades cambian. Si no tenemos luz, no podemos ver. Entonces seguiremos tropezándonos con las cosas por la vida y no vamos a tener ni siquiera la sensación de necesitar cambiar nada, sino que pensamos que todo va a estar bien. Yo con todo mi corazón espero que luz nos resplandezca en esta mañana y nuestra vida cambie completamente. Me da mucha alegría ver
a nuestra hermana Silveria y han venido con algunos familiares, amigos. Es una hermana muy querida por nosotros. Algunos, bueno, ella parece que ha esperado 100 años para estar aquí hoy, ¿cierto? Estuviste esperando este día 100 años y bueno, ya pasaron, esos 100 años pasaron en un ratico y nos da mucha alegría poder compartir ese tiempo con la hermana Silveria y bienvenidos los familiares, los que están acá. Esta palabra es absolutamente para todos, no solamente para las personas que nos están visitando hoy por primera vez, sino para todos. Por ejemplo, para el pastor Ariel, que el Señor ha utilizado para guiarnos durante tantos años, para todos los hermanos que el Señor ha usado para bendecirnos. Esta palabra es para todos. Dice en Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De estos versículos hemos predicado durante este mes y podríamos predicar sin exagerar. Les quiero decir que podemos predicar tal vez todo el próximo año sobre estos 6 versículos. Hoy vamos, como les he dicho, a hacer como un condensado de lo que hemos aprendido reciente y también otras cosas más que el Señor nos ha mostrado. Lo primero es esa bendición que aparece allí. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. El apóstol Pablo bendice porque tiene revelación de que ya ha sido bendecido. Si tú tienes revelación de que ya fuiste bendecido, entonces espontáneamente lo que vas a hacer es bendecir a Dios. Pero si una persona no sabe que ha sido bendecida y si se quiere acercar a Dios, lo máximo que podrá hacer esa persona es pedirle a Dios que lo bendiga. Bendíceme, necesito esto, aquello. Y cuando vea algunas de esas bendiciones manifestadas a su vida, esa persona, si es agradecida, podrá darle gracias al Señor. Inclusive podrá alabar a Dios por los favores que ha recibido. Pero eso es distinto. Cuando una persona sabe, tiene revelación, es consciente, tiene la certeza que ya ha sido bendecida, esa persona lo que va a hacer espontáneamente no es pedirle a Dios una bendición, sino que espontáneamente lo que va a hacer es bendecir a Dios. Entre nosotros hay un grupo muy diverso. En ese grupo hay algunas personas que ya tienen esa revelación. Hay algunas personas que ya saben que fueron bendecidas, así como dice este versículo 3. Esas personas espontáneamente, ¿qué hacen? Bendicen a Dios. Las otras están a la expectativa. Ay, yo quiero ser bendecido como esa persona. Y tal vez allí no solamente voy a tener gratitud, sino que también espontáneamente voy a bendecir a Dios. Quisiera saber si hay algunas personas acá que saben que ya fueron bendecidas con toda bendición espiritual. ¿Pueden levantar su mano? ¿Pueden bendecir al Señor? ¿Pueden decir gloria a Dios? A los predicadores sí que nos gusta en los cultos hacer un ruidito y más con un ruidito de gloria a Dios. Pero quiero decirles, este no es un ruidito para satisfacer un gusto mío o un gusto de un predicador o para que quede bonita la reunión.
esta alabanza, esta bendición que le damos al Señor, esta expresión de gloria al Señor, es porque somos conscientes, porque tenemos revelación de que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Algunos quisieran tener la revelación. Algunos estarán diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está escrito allí? Quiero que notemos que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tiempo pasado, es un hecho cumplido. No que nos va a bendecir, sino que ya lo hizo. Ya hemos sido bendecidos. Entonces, cuando sabemos que ya hemos sido bendecidos, y más que ya hemos sido bendecidos con toda bendición, como dice aquí este verso, entonces espontáneamente saldrá de nuestro espíritu, saldrá de nuestras entrañas, saldrá por nuestra boca, saldrá en nuestra forma de vivir una alabanza al Señor, una bendición al Señor que ya nos ha bendecido. Quiero que miremos muy despacio ese verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya hizo eso, es un hecho cumplido. ¿Qué es lo que ya hizo? ¿Qué es el hecho cumplido? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces tenemos que ver que ya hemos recibido ¿qué bendición? Todas las bendiciones. Mira tu versículo número 3 si tienes tu Biblia en Efesios 1. ¿Ya hemos recibido todas las bendiciones? ¿Ya hemos recibido todas las bendiciones qué? Espirituales. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, las bendiciones que el Señor tiene para la iglesia son bendiciones espirituales. Alguna persona podría acercarse en la reunión y decir, bueno, yo necesito la bendición del Señor porque tengo mi hogar muy desbaratado, o porque estoy quebrado financieramente, o porque necesito dinero para un emprendimiento, o porque la meta del próximo año es salir de deudas, o por esto o aquello, porque quiero estrenar casa o un carro. Si esa es tu expectativa, te tengo una noticia un poco triste, o de pronto muy triste. Esas no son las bendiciones que Dios tiene para la iglesia. Yo sé que de pronto has escuchado que sí, pero la Biblia dice otra cosa. No es que yo quiera decirlo, sino que si lo leemos, no puedo decir que nos bendijo con toda bendición y olvidarme lo que sigue adelante. Yo tengo que ser muy honesto. Adelante dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, si tú quieres una casa, chévere que quieras una casa, pero yo te digo una cosa, la casa no es espiritual. Puede ser muy buena, puede ser muy necesaria, te va a traer un confort, una alegría, una protección, una seguridad, lo que sea, pero no es un asunto espiritual, es un asunto material. Hay un pueblo que tiene, según la palabra de Dios, unas bendiciones materiales, y es el pueblo Israel. Lo podemos ver desde siempre, desde que el Señor levantó ese pueblo, a la altura de Génesis 3 lo podemos ver. Muchas bendiciones materiales para ese pueblo, pero hay un pueblo que el Señor levanta luego en el Nuevo Testamento. De hecho, del pueblo de Israel y de los que no eran Israel, Él levanta un pueblo que se llama Iglesia, y ese pueblo tiene todas las bendiciones del Señor, pero son bendiciones espirituales, no materiales. Y esas bendiciones espirituales ya las tenemos. Si tú piensas que esas bendiciones también incluyen las materiales, entonces muéstrame tu carro, muéstrame tu casa, muéstrame el dinero en la cuenta. Dices que el Señor ya te bendijo con esas bendiciones, muéstramelo. O tú estás diciendo, no, es que lo digo por fe. Te digo, acá no, el apóstol Pablo no está hablando por fe, está hablando con hechos cumplidos.
Él ya bendijo, el Señor ya bendijo la iglesia con toda bendición espiritual. Y el dinero, la ropa, la casa, los viajes, esos asuntos no son espirituales, son materiales. Las bendiciones que Dios tiene para la iglesia no son bendiciones materiales, son bendiciones espirituales. Y yo sé que tú has dicho, el Señor me bendijo, pero a mí me bendijo este año, mire, estoy estrenando carro. Pues quiero decirte que técnicamente eso lo consideramos el miércoles. Técnicamente la Biblia nos llama a eso una bendición. Cuando nosotros nos enfocamos en un carro o en una casa o en dinero, en algo material, quiero decirles que estamos mirando muy bajito comparado con lo que el Señor tiene para nosotros. Si a alguien le dicen, ¿usted qué prefiere? ¿Todas las bendiciones espirituales en Cristo o prefiere un carro y una casa con un garaje grande para el carro? Yo quiero la casa y el carro. Porque pensamos que esas bendiciones materiales son mejores, son superiores. Y es natural, literalmente natural pensar así. Y ese ha sido nuestro gran problema como iglesia, porque nos sentimos frustrados luego que no tenemos la casa, el carro, o cuando ya tenemos la casa y el carro, vemos que eso no nos satisface completamente, quedamos con un vacío y venimos a Efesios 1 y dice, pero el Señor ya nos bendijo y de hecho acá tengo la casa, el carro, pero no siento plenitud. Quiero decirte, así lo sintamos, como lo acabo de decir, las bendiciones espirituales son mucho más altas que las bendiciones materiales. Y por si el caso, alguno estaba pensando que estoy dando unas palabras de consolación a los que no tienen riqueza, a los que no tienen carro, casa. No estoy dando palabras de consolación. Yo soy, de hecho, muy malo para dar unas palabras de consolación. Yo trato como de leer. Lo que estoy tratando de hacer esta mañana es leer. Leer que en Efesios capítulo 1, verso 3, el Señor dice que las bendiciones que tiene para la iglesia son bendiciones espirituales. Hay un pasaje que es más conocido que este, que es conocido mundialmente como el Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro, el Señor hace unas aclaraciones, después del modelo de oración, hace unas aclaraciones, eso está en Mateo capítulo 6, y en el verso 33 de ese mismo capítulo 6 de Mateo, Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas? Unas que ha mencionado antes del versículo 33. Como son la comida, la bebida, la ropa, las cosas materiales. Ahí metamos la casa y el carro que quieres. Ahí metamos los zapatos que están necesitando. Todas las cosas materiales metámoslas allí. El Señor sabe, y Él lo dice expresamente en Mateo capítulo 6, que nosotros sus hijos, nosotros los que creemos en Él, tenemos necesidad de esas cosas. El Señor sabe que necesitamos una camisa, que necesitamos un pantalón, que necesitamos ropa interior. El Señor sabe que no nos atrevemos a quitarnos los zapatos porque se nos van a asomar los dedos por esas medias que se nos rompió y no hemos podido conseguir otras. El Señor sabe. El Señor sabe que queremos estrenar, que necesitamos arreglar el carro y eso nos cuesta una millonada. El Señor sabe todo eso. El Señor sabe que necesitamos. Él sabe. Pero a esas cosas, cuando el Señor las suple, Él no las llama bendición. Técnicamente tiene otro nombre en la Biblia y ese nombre es añadiduras. Entonces, supongamos que eso es una suposición, yo no le voy a crear expectativas a usted. Supongamos que hoy, para el cumpleaños número 100 de nuestra hermana Silveria, hemos organizado una cena sorpresa. Eso es un ejemplo, no vaya a empezar a usted, se le hizo agua a la boca.
Y supongamos que en vez de tener una cámara filmando y un predicador aquí hablando, tenemos una mesa servida ahí. Una mesa, y usted puede ver unas bandejas con unas carnes, unas frutas, unas cosas deliciosas allí. Y usted ha visto esos platos y dice, no, esto está pero delicioso, este banquete. Y luego le dicen a usted, ¿usted desea esto? Ah, pues que sí, claro que sí lo deseo. Y entonces luego le pasan a usted unas papitas, ¿cierto? Le pasan unas papitas y le dice a usted, después de que usted ya probó las papitas, usted está listándose para lo demás, pero le dice, bueno, ya, eso fue todo, ya se puede ir. Esa era la celebración, eso era lo especial que teníamos para Dios. O sea, usted se tiene que conformar con las añadiduras y no con el plato fuerte. Usted iría a una cena y solamente, ay, esa tacita de maní, ese aperitivo que pusieron acá, esa entradita. ¿Usted va a la cena y solamente se va a conformar con la añadidura? Sería una experiencia muy triste, como para olvidar, que fuimos invitados a una cena y vimos los platos todo tan dispuestos, ese banquete tan delicioso, y que solamente me comí 2 almendritas o unas papitas que dieron al inicio. Solamente me quedé con las añadiduras y no con el plato fuerte. Pues quiero decirle, queridos hermanos, que las cosas que nosotros necesitamos materialmente, Él las da, pero no las da como una bendición, las da como una añadidura. Entonces muchas personas se enfocan en las añadiduras, muchas personas trabajan fuerte porque necesitan comer, necesitan vestirse, enfocan su vida a las añadiduras, a conseguir las añadiduras, y ay, si no se esfuerzan. Entonces esas personas no sacan el tiempo o no tienen la prioridad correcta. ¿Cuál es la prioridad correcta? La que el Señor ha dicho en Mateo 6:33. ¿Cuál es? Lo primero que es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Incluso cuando ven a una persona que en vez de ir a trabajar un domingo, va a la reunión de iglesia un domingo y dice, esta gente así muy holgazana, en vez de trabajar duro. Hubiera podido ya tener una casa, un carro, pero mire, se va a adorar a Dios. Y algunos dicen, burlonamente, yo tengo un video del asunto, piensan que del cielo el Señor les va a tirar esas cosas. Pues quiero decirte, lo ha hecho, lo que pasa es que lo hace con cuidado para no aplastarnos, pero sí lo ha hecho una y otra vez. Pero Él envía las cosas no como una bendición, sino como una añadidura, porque lo que sí es bendición de Dios para la iglesia es algo que está en un nivel superior. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son las bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo? Tenemos que leer primero, es como la introducción, los primeros 14 versículos de Efesios capítulo 1. Yo te animo que lo hagas, no ahorita, pero que lo hagas en tu casa. Y leas, antes de terminar el año, sería bueno que lo hicieras, los primeros 14 versículos. Y eso es como la introducción. Y luego, ¿cómo puedes ver el detalle de todas las bendiciones que tienes? Lees desde Mateo hasta Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento está lleno de la descripción de las bendiciones espirituales que Dios tiene para la iglesia. Así que, quiero decirles, el Señor sí nos ayuda, sí nos favorece con cosas materiales, pero no como bendición, sino como añadidura. Lo que tenemos que enfocar son las bendiciones. Una vez que tenemos las bendiciones, Él a esas bendiciones añade las cosas materiales que necesitamos. Si una persona solamente se enfoca en las añadiduras, muchas veces se queda sin la bendición y se queda sin la añadidura. Y luego la amargura, ay, pero Dios me prometió. No, Dios es muy clarito. Ha dicho que la iglesia la ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Ahora dice también el verso 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Estas bendiciones no solamente son espirituales, estas bendiciones también son celestiales. Es decir, provienen directamente del trono de Dios. Un carro proviene de un concesionario de pronto, pero no directamente del trono de Dios. ¿Ves? Hay una diferencia. La añadidura es fácil, se adquiere muy fácil. No tienes que esforzarte, no tienes que pedir revelación. Abre los ojos y ahí está el carro. En cambio, la bendición espiritual, tú tienes tus ojos físicos abiertos y dice, ¿este tipo de qué está hablando? Y ves una persona en la iglesia, una persona que se congrega feliz, y dice, esta gente está loca, así como los griegos decían de la iglesia. Y claro, y no es que haya locura, o no es que la persona tenga un retardo, tenga un nivel intelectual deficiente para entender la alegría de una persona de la iglesia, no es eso. Sino que la persona está enfocada en lo terrenal, en lo material, y no puede ver lo espiritual. Para poder ver lo espiritual se necesita revelación. Por eso un poco más adelante, aquí en ese mismo capítulo 1, el apóstol Pablo ora para que esta iglesia que se congrega en Éfeso pueda tener revelación de todo lo que ya Dios les ha dado. Si hay un familiar tuyo que se burla, que te critica porque oras, pero cuando ese familiar está en una situación bien terrible o tiene un familiar bien enfermo, te va a buscar para que ore, sin duda. Y ora y se sana la persona y te da las gracias y luego seguramente va a volver a burlarse. Eso hay que tener paciencia, no tenemos que enojarnos ni discutir con esas personas. Lo que tenemos que hacer es lo que el apóstol Pablo hizo: orar para que esas personas puedan tener revelación, porque es un asunto espiritual. Las bendiciones que el Señor le da a la iglesia son bendiciones espirituales y son celestiales. Además dice el verso 3 que ¿dónde están esas bendiciones? En Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La persona tiene que estar en Cristo. Si no está en Cristo, no puede recibir, ni siquiera puede ver las bendiciones. Las bendiciones espirituales que tenemos es en Cristo. Lo primero que Dios hace con una persona es ponerla en Cristo. Y cuando ya está en Cristo, ahora sí la bendice. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero si no está en Cristo, no las puede recibir. Tú estás en Cristo y puedes recibir esas bendiciones y las puedes disfrutar. Pero ¿sabes que tú te puedes salir de Cristo? Una persona que ya es creyente, usted ha visto, hay gente que le sirvió a Dios por un tiempo y luego uno dice se apartó, o también dice uno otra expresión, se descarrió, ¿cierto? Esas cosas suceden. ¿Qué quiere decir eso, que se apartó o se descarrió? Que la persona perdió la salvación. No, no perdió la salvación, pero ha salido de un ambiente de bendición, se ha corrido de un amparo, como el Salmo 91. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo. Pero cuando la persona se sale de ese abrigo, queda expuesta. Cuando la persona decide, ya no voy a depender más de Cristo, ya voy a hacer las cosas por mi propia cuenta, es decir, ya no va a actuar en Cristo, ¿qué pasa? Allí ya no puede experimentar, ya no puede disfrutar las bendiciones que Dios ya le ha dado. Así que es un negocio muy malo apartarse de Cristo, es un negocio muy malo la falta de dependencia de Cristo, porque teniendo las cosas no las puede disfrutar, no las puede ni siquiera ver. Este verso 3 entonces nos dice que bendecimos a Dios porque tenemos revelación que ya hemos sido bendecidos. Lo segundo que nos dice es que las bendiciones no son materiales, sino que son espirituales y celestiales. Y además las tenemos en Cristo. Y es un hecho cumplido. Cuando una persona tiene revelación de eso y sabe de qué son esas bendiciones, entonces espontáneamente alaba a Dios, bendice a Dios. Sigue diciendo
el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Lo que sigue diciendo del verso 4 hasta el verso 6 son cosas relacionadas con el Padre Celestial. El Padre Celestial es el que hace un plan para bendecirte. El Padre Celestial es el que elige a quienes va a bendecir. Él los elige, Él los predestina. Es como colocarles una marca, porque dice, este va a llegar a ser hijo mío. En el momento no lo es, pero si ya está elegido, si ya está marcado, mañana, pasado mañana, en un año, en 10 años, va a aceptar a Cristo y va a poder disfrutar de las bendiciones que tiene. Toda esa primera parte corresponde al plan y a la elección del Padre. Y termina diciendo en esa parte, en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza es una palabra conocida. Gloria es una palabra también conocida, y pienso que gracia también. Sobre todo hemos hablado en los últimos años de esas palabras. Empecemos por gracia. ¿Usted sabe qué es gracia? El apóstol Pablo nos explica bien qué es gracia. Si quiere saber qué es gracia, yo le recomiendo que lea, por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahí sí que habla de gracia. El apóstol Juan nos habla de gracia. Les recomiendo que lea, bueno, para que no sea tan dispendioso, lea el primer capítulo de Primera Corintios y el primer capítulo del Evangelio de Juan. Ambos, Pablo y Juan, nos hablan qué es eso de gracia, y yo se lo voy a resumir como lo hemos hecho en otras ocasiones. Gracia es la vida de Dios en Cristo, disponible para que todos la podamos disfrutar. No es cualquier cosa. Es la vida misma de Dios. Los seres humanos en general tienen una vida que Dios les dio, pero esa no es la vida de Dios. Sin embargo, Dios quiere que esa persona pueda disfrutar de su propia vida. Por eso es que se tuvo que encarnar y tuvo que morir y tuvo que resucitar, para que una vez resucitado, ahora sí pudiera impartirse dentro de las personas, y las personas que creen en Jesús como el Salvador tienen la vida de Dios. El que no cree tiene solamente su vida. No estamos hablando que es una persona buena o puede ser mala, no. Puede ser una persona mala y recibe al Señor. Eso no depende de que sea bueno o malo. Depende de que crea o no crea en que Cristo es el Salvador. Cuando la persona cree eso, entonces la vida de Dios viene dentro de esa persona. Esa vida de Dios que tiene en Cristo disponible para que la disfrute, esa es la gracia. Cuando nosotros podemos experimentar o disfrutar la gracia de Dios, por ejemplo, cuando te han ofendido y tienes toda la libertad y la alegría de perdonar. Eso no es natural. Uno cuando lo ofenden, uno quiere es contestar igual o peor. Me pegaron un puño, voy a pegar dos. Ahí es donde aplicamos más bienaventurado es dar que recibir. Ya me dieron, entonces yo voy a dar también. Pero la gracia se puede manifestar en que esa persona hizo mal, me ofendió, y yo tengo la libertad, inclusive el amor, tengo la alegría de regalarle algo que necesita a esa persona. ¿Qué necesita? El perdón. Cuando podemos hacer eso y no estamos presionados, sino que lo estamos haciendo en libertad, se está manifestando la vida de Dios en nosotros. Esa es la gracia de Dios. Cuando podemos alabar a Dios, cuando experimentamos la vida del Señor, cuando estamos juntos alabando al Señor, estamos experimentando la gracia de Dios. Es la vida de Dios en nosotros. Eso es gracia, pero también dice el verso 6 otra palabra que es gloria. De gloria
sí que hemos hablado. Hemos hablado de gloria y hemos dicho que gloria es la expresión, la manifestación de Dios. Como tenemos estas lámparas acá que son útiles para que no nos quede oscuro el video, si se apagan, no quiere decir que no hay corriente eléctrica. Está la corriente eléctrica, está ahí, pero no está la manifestación. ¿Cómo se manifiesta esa corriente eléctrica? En forma de luz. En ese sentido, la luz es la manifestación de la corriente eléctrica. La luz es la expresión de que hay un fluir, una corriente eléctrica. ¿Y cómo se hace para que esté la expresión, la manifestación? Se activa un interruptor. Igual es con nosotros. Nosotros tenemos a Dios, lo tenemos adentro, esa es la gracia. Para que se manifieste, entonces lo que hacemos es oprimir un interruptor. El apóstol Juan nos ha enseñado de esto mucho en su primera carta universal, primera de Juan, y también en el Evangelio de Juan. Cuando adoramos a Dios, provocamos un fluir. Cuando hablamos del Señor, cuando bendecimos al Señor, provocamos un fluir y empieza Él a manifestarse. Cuando se nota que una persona tiene la vida de Dios, está expresando, está irradiando, está manifestando la presencia de Dios. Eso es la gloria. El Señor Jesús, en Él tiene la vida de Dios. Y Dios es invisible, pero el Señor Jesús vino para darlo a conocer, es decir, para darle gloria al Padre. La otra expresión es alabanza. Esa es más fácil. Alabanza es un reconocimiento. Alabanza es como unas palabras de admiración. Entonces, al unir esta expresión para alabanza de la gloria de su gracia, lo que estamos haciendo es que hacemos que Dios sea admirado por la manifestación de la gracia de Él en nosotros. Hermanos, ese versículo 6 marca un propósito muy alto que tiene Dios. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros vivamos para alabanza de la gloria de su gracia. No solamente que alabemos a Dios porque hizo el cielo y la tierra, eso está muy bien, pero también lo tenemos que alabar por la gloria de su gracia, es decir, por todo lo que Él hizo para poder estar en nosotros, para que lo disfrutemos y ahora lo podemos expresar, lo podemos manifestar. Cuando la gente nota eso, van a alabar a Dios. Van a ver esos muchachos, uy, esos muchachos tan lindos, tan juiciosos. ¿Por qué serán así? Es porque tienen a Dios dentro de ellos. Entonces la gente va a hacer un reconocimiento, va a ver las cosas, la vida de la gente, y ellos, por esa vida de ellos, van a alabar a Dios. Para eso es que nosotros debemos vivir. Las bendiciones que el Señor nos ha dado nos involucran, nos transforman completamente por la gracia de Dios en nosotros. Y cuando dejamos que esa gracia, esa vida de Dios en nosotros brille, entonces vamos a traer alabanza al Señor. Hemos visto nosotros en Efesios durante los últimos meses todo lo que es la iglesia. Vimos que era el cuerpo de Cristo, que era una nueva creación, que era el nuevo hombre, que era el pueblo de Dios, que era el edificio de Dios, que era la familia de Dios, que era la novia de Cristo, que es el guerrero de Dios. Todas estas cosas son las bendiciones que sí tenemos. Esas sí son las bendiciones, son bendiciones espirituales. Nosotros ahorita, como estamos aquí en la tierra y como tenemos este cuerpo limitado, casi no prestamos atención a esas bendiciones. La hermana Silveria está cumpliendo hoy, y estoy tan feliz, estamos tan felices por esa situación, está cumpliendo hoy 100 años. Y uno dice, wow, 100 años, ¿saben? 100 años fue un ratico, un momentico nomás. Supongamos que viviera 50 años más, que no creo, no le estoy deseando la muerte, sería absurdo, porque ella cree en Cristo. Ella tiene
Ella tiene la vida. Que llegue el momento que no va a estar con nosotros, así como ha pasado con otras personas, como por ejemplo con mi mamá, con mi abuela, que no están aquí físicamente con nosotros. Ese es otro tema. Y cuando miramos una vida distinta a la de acá, entonces es que nos esforzamos por entender lo que es espiritual. Y eso que es espiritual y que es celestial, queridos hermanos, es mucho mayor. Ahorita pensamos en un carro, pero cuando una persona tiene la conciencia que es celestial, se da cuenta que el carro es la añadidura y que lo que realmente es bendición es el hecho de ser celestial. Cuando una persona no tiene conciencia de eso, entonces piensa que necesita dinero para pagar una medicina prepagada, porque el sistema de salud acá está crítico. Pero cuando la persona es consciente de las bendiciones que tiene en Cristo, entonces sabe que Cristo es el sanador. Y no tiene que invertir mucho dinero como suele suceder. Entonces, en Cristo nosotros tenemos las bendiciones espirituales. Esto, queridos hermanos, nos tiene que cambiar la vida definitivamente. Si tenemos la conciencia que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, entonces en primer lugar, ni loco que estuviéramos, nos vamos a salir de Cristo, porque vamos a disfrutar plenamente las bendiciones. Y por otro lado, espontáneamente de nuestra boca va a salir alabanzas al Señor. Así como lo dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, dice en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y dice en el versículo 14, la última parte, para alabanza de su gloria. Lo dice en tres partes, porque la primera se refiere al Padre, la segunda se refiere al Hijo y la tercera se refiere al Espíritu Santo. Es nuestro Dios trino actuando para bendecirnos y para que podamos nosotros disfrutar esa bendición. Y como consecuencia, podemos alabar al Señor. Yo le voy a pedir, primero les voy a pedir que se queden sentados un momento, que no se vaya a poner de pie por reflejo, por inercia, por quedar bien. Acá no necesitamos quedar bien con nadie. Quiero contarles, nosotros hemos tratado de quedar bien y el Señor se las ha arreglado para hacernos quedar bien mal, para que entendamos que no es necesario quedar bien, no es necesario aparentar. Lo que Él quiere es que nosotros podamos disfrutar su gracia y lo podamos expresar a Él. Eso es lo único que Él quiere. Entonces no se vaya a parar por reflejo. Pero quiero decir esto, si en este día, en esta mañana, tú tienes el deseo, sientes ese deseo, en este momento, que tu vida sea enfocada para la alabanza de la gloria del Señor, entonces ahí sí te pido que te pongas de pie y que levantes una mano bien alta al cielo para que oremos juntos. La persona que no sienta eso en ese momento, no se preocupe, a su tiempo llegará el momento donde dice, yo quiero vivir para la alabanza del Señor. Yo no quiero vivir para la remesa de este mes, para el carro que va, no, para la alabanza de la gloria del Señor. Puedes entonces levantar, si tienes ese deseo. A mí me gusta mostrar este brazo así. Miren, mi brazo derecho extendido es porque tengo la certeza que ese es mi deseo. Pero cuando tengo la duda, entonces doblo el brazo. Yo no estoy tan seguro. Así. Y cuando definitivamente no sé ni de qué me están hablando, entonces yo pongo la mano así. No la dejo así porque, hombre, la gente la tiene arriba, voy a ponerla acá. No sé de qué están hablando. Aquí no estoy tan seguro, pero cuando tengo la certeza, quisiera tocar el cielo. Puedes unirte conmigo, puedes hacer esta oración. Di así: Padre Celestial, en esta mañana yo declaro
todo mi amor por ti. Gracias porque me permites creer en Jesús como el Salvador, como tu Hijo, que murió por mis pecados y que al tercer día resucitó. Yo creo en Jesús. Yo declaro que Jesús es mi Señor. Señor, gracias por ponerme en Cristo. Gracias por tus bendiciones, que ahora entiendo que son espirituales y que las recibo en Cristo. Gracias porque estas bendiciones son superiores. Gracias. Ayúdame, revélame para verlas, para disfrutarlas. También te doy gracias por las añadiduras. Perdóname, porque mucho tiempo me enfoqué en las añadiduras, pero desde hoy quiero vivir para la alabanza de tu gloria. Que mi vida, que todo lo mío sea solamente para la alabanza de tu gloria. A ti, Señor, y solo a ti te doy toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.